Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al canal de Alternativa. Un día más, pero jamás un vídeo más, porque vamos a hablar de movidas de los juegos de mesa. Y hoy tengo un tema curioso, particular, que no se ha tratado tanto en los juegos de mesa, y es que hoy hablamos de cómo se colocan los juegos de mesa, vertical u horizontal. Lo primero de todo va a ser explicar por qué he hecho este vídeo, y es porque hay gente que los guarda en horizontal, como veis en este cubículo de la Kallax, y luego está quien los guarda en vertical. Si en algún momento del vídeo me lío, tampoco le deis muchas vueltas, que suele ocurrir bastante. Y es que además hay gente que lo he visto incluso meter en diagonal, pero es como muy extraño. O sea, al final es como esa estantería de libros que tú dices, esto no va a ninguna parte. Pues básicamente eso. Aunque normalmente siempre será una especie de adaptación al marco, imagino. Bueno, chiste de arte tampoco. O sea. En fin, vamos a hablar de los pros y contras de guardar las cosas en vertical u horizontal. En principio, los juegos de mesa para mí fueron fabricados para ser guardados en horizontal, como demuestra en la mayoría de casos los títulos de los juegos de mesa, los que tenéis aquí. Es cierto que a veces existen juegos que están planificados para que se puedan poner en vertical, como por ejemplo, pues tengo aquí el Arkham Horror, ¿vale? Que, si os dais cuenta, según a qué lado le pongáis, podréis ponerlo en vertical u horizontal sin ningún tipo de problema, igual que comentábamos en unos shorts que tuvimos de pues, algunos detalles, curiosidades de los juegos de mesa. Claro, pero el tema es que son fabricados, en mi caso yo creo, así, por una simple cuestión de cómo se conservan los componentes dentro. Ahora hablaremos del tema. Mientras que el vertical es una tendencia la cual está más en auge, diría, en la actualidad, mientras que el horizontal era como la manera que se concebía antiguamente. Si pensáis en esos juegos de mesa que tenía acumulados, no sé, vuestro tío, vuestra abuela, vuestro lo que sea en su casa, en el armario, Horror Hyper, el Monopoly, el Scattergories, ¿cómo los tenía? ¿Los tenía en vertical? No, ¿qué va? Los tenía en horizontal. Y esa era seguramente la manera primigenia de guardarlo prácticamente de todo el mundo. Y es que en fábrica ya habían concebido que eso sería así. No obstante, ¿qué pros y qué contras tiene cada uno de los formatos? Vamos a verlos. Bueno, una de las principales es lo estético, ¿vale? En lo estético, evidentemente en horizontal, para mí, que los dibujos, los diseños y los títulos estén cara al público, lo considero un gran punto a favor, y prácticamente casi todos los juegos tienen esta perspectiva horizontal como principal regla. Luego tenemos el vertical. El vertical, por su parte, no es tan atractivo en este apartado, así que podríamos decir, en la mayoría de los casos, que quizá aquí se impone un poquito más el horizontal. No obstante, tiene una ventaja el vertical que es muy importante si analizamos debidamente, y es que, claro, en vertical es muy fácil sacar el juego. En este caso he escogido una expansión, pero cualquier juego sería fácil de sacar. Es como unos libros, sencillo. En principio la mayoría guardamos los libros en vertical. La verdad es que casi nadie los hace en horizontal, aunque sí que es verdad que yo en algunas partes de mi estantería he tenido que hacerlo. Mientras que en horizontal todo es fácil mientras quiero el juego de la parte superior. El problema sería cuando nos fuéramos a la parte inferior, que ya nos costaría, vamos a decir, unos segundos o un poquito más de esfuerzo tener que coger los dos de arriba para sacar el de abajo, y evidentemente jamás lo haría tirando el de abajo, mientras sujeto los de arriba, pues podría dañar la caja, y eso lo vamos a tener en cuenta ahora después. Bien, ¿qué puntos a favor y en contra hay más? Bueno, a favor es, como he comentado, que en el formato del horizontal no podríamos sacarlo tan fácilmente, pero a cambio los componentes van a estar mejor. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado que algún contracomponente se ha dañado levemente, con suerte nunca gravemente, por guardarlos precisamente con el formato vertical, dado que los componentes acaban, simplemente por la fuerza de la gravedad, en la parte baja de la caja. Incluso en algunos casos, se me ocurre el Iron Sense, por ejemplo, las cartas están siempre alineadas en una única fila vertical. Sí, podrías cambiar el inserto que hay dentro del juego, ese cartoncito, para colocarlo en la parte inferior de la caja para que te cuadrara más.
pero evidentemente para eso no está concebido y me parece un esfuerzo un poquito extraño, pero bueno, porque no es una solución. Sin embargo, en horizontal los componentes se quedan en su sitio y especialmente para gente que tiene inserto sabe que es mucho mejor guardarlos en horizontal. El vertical tiene ese punto negativo de que los componentes se van a acabar desparramando. Da igual cómo lo hagas, yo no sé cómo ocurre, pero al final, aunque tenga un inserto que va al milímetro, se acaba saliendo todo de madre. Hay algo que quiero comentar cuando he llegado al apartado de este vídeo, a esta parte, y es que si os percatáis, yo siempre os tengo en vertical, en estas estanterías, que no en las de mi casa. El asunto es que aquí siempre os tengo en vertical porque la Kallax es verdad que tiene un tamaño perfecto para que los juegos queden, como veis, colocados en vertical. Queda un espacio justo para meter la mano. Y algunos juegos es verdad que entran mejor o peor y se pueden colocar en la parte superior de las mismas. Pero no os quiero vender una estantería que se vende sola para los juegos de mesa. Y vamos a seguir analizando. Cuando colocamos los juegos en vertical, optimizamos el espacio bastante mejor. Y esto es sencillamente porque al final, si os percatáis, si yo aquí quisiera colocar juegos pequeños, sería bastante comprometido meter un juego pequeño y luego tener que sacarlo. Mientras que si yo quisiera meter un juego pequeño aquí, lo colocaría sencillamente encima y sería más fácil. Sí, tendría que apartarlo cuando voy a sacar el juego, pero evidentemente es mucho más ventajoso con un juego pequeño que no cuando se nos acumulan todos estos juegos grandes que tenemos que ir sacando. En general, podríamos decir que la mayoría de personas, o la mayoría de bibliotecas que yo veo, están en vertical. Y esto es una costumbre también que viene de las tiendas. A fin de cuentas, las tiendas buscan optimizar su espacio. No obstante, ya os he comentado que la mayoría de juegos están en vertical, incluso los que no estáis viendo, que normalmente veríais en plano, están en vertical. Es muy raro verlos en horizontal. No obstante, a mí el horizontal no me desagrada del todo, pero tiene un contrapunto negativo. Hablábamos que en vertical se pueden dañar los componentes, por lo que hemos dicho, gravedad. Pero es que la gravedad también puede actuar en horizontal, dado que con el tiempo las cajas se pueden ir hundiendo, cediendo y evidentemente pues perdiendo fortaleza. Depende un poco del cartón, puede ser más fuerte o menos fuerte. Es cierto que tengo muchos juegos en horizontal desde hace X tiempo y en principio todos los juegos, por muy voluminosos que sean, no pesan igual. Y alguna que otra caja se me ha dañado, es decir, a mí me ha pasado que se me han dañado un poco los componentes por colocarlos en vertical y se me han dañado un poco las cajas por tenerlos en horizontal, aunque en general debo de decir que ese horizontal se debía un poco a cómo se iban poniendo los pesos. Sí, lo hace bastante bien. Yo, por ejemplo, para este ejemplo, hice casi redundante eso de ejemplo, 2 veces, pero este cartón es el más resistente de todos los demás. Es verdad que casualmente tiene un formato bastante consistente. El vertical también permite, en algunos casos, pequeñas maravillas, como la del UL, en este ejemplo, en la cual pues nos hemos colocado en vertical y bueno, pues ya veis que claro, queda muy chulo. Es como más se va a disfrutar, evidentemente, de la portada. Al final, si lo piensas, la portada, que es quizá donde más curro va, es lo que menos se va a ver a efectos prácticos del almacenaje, porque al final en horizontal no lo vamos a disfrutar y en vertical tampoco. Así que al final es bastante sonoro, ¿no? Bastante sonado este elemento. Los fillers, por su parte, la verdad es que a mí me gusta ordenarlos, o por lo menos que siempre lo veo ordenado en lo que yo llamo la pared de ladrillos que estáis viendo en pantalla. Y esto es básicamente como se suelen ordenar la mayoría de fillers. Seguimos comentando un poquito aspectos del vertical y del horizontal, y esto es debido a que en algunos casos el setup que se coloca tanto en vertical como en horizontal, esa preparación, en principio parece que no nos puede afectar, pero el horizontal, como hemos dicho, al no desparramar los componentes, nos lo deja mucho más fácil de sacar con esos componentes. Pero claro, al mismo tiempo el vertical nos proporciona, como hemos dicho, esa optimización del espacio y a veces esa matemática de la colocación que tenemos se establece mucho más sencilla porque se van colocando las cartas abajo, luego se van colocando los componentes y se puede realizar. Pero en general el horizontal siempre va a facilitar las cosas. Es cierto que a efectos prácticos de poder organizarlos, como ya digo, la optimización del espacio del vertical siempre nos va a proporcionar pues una mejor optimización. Al final podremos contener más juegos en esta escala gracias al vertical, porque en horizontal, bueno, la verdad, si lo hacemos bien, estaríamos hablando de que llegar hasta aquí podría caber un cuarto juego, quizá un quinto. Normalmente en vertical caben 5 o 4, también depende un poco de la volumetría del juego. Recuerda que no todos tienen el mismo fondo de caja, porque aquí lo que afecta es el fondo de caja, evidentemente.
al final es este apartado, no es el grosor, no es el ancho. Y bueno, básicamente estos son mis pros y contras. Yo la verdad es que guardo los juegos en las dos posiciones. Lo que pasa es que aquí la Kallax me permite guardarlo en vertical y en general están así siempre guardados. Yo embolso bastante, enfundo bastante y quieras que no, eso protege también los juegos, lo cual me permite tener más tranquilidad a la hora de colocarlos en vertical. En casos muy puntuales, a lo mejor si es un juego base más sus expansiones, lo podría poner así, porque simplemente quedaría el juego titular, digamos, aquí en portada y detrás las expansiones. Pero eso sería uno de tantos, ¿no? ¿De cada cuántos pueden ser? ¿De cada 100? Pues sí, probablemente sí. En cualquiera de los casos, espero que os haya gustado este movida de los juegos de mesa. Espero que os haya gustado muchísimo. Le deis al like, me comentéis lo que queráis. Sobre todo, cómo guardé los juegos, en vertical o en horizontal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.